Y hoy día vamos a seguir con el libro de Efesios, el capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Este es un pasaje que es muy importante. Es un pasaje que se trata de la guerra espiritual. Es un pasaje muy práctico y muy teológico a la vez. Y lo que voy a hacer hoy día es enseñar más o menos al estilo rabínico, que quiere decir que en cierto sentido vamos a volar. Y la idea es que voy a mencionar unos pasajes y dar el punto principal, y ustedes en sus casas esta semana tendrán que buscar estos pasajes y estudiarlos un poco más para sacar el jugo. Cuando Cristo enseñaba y los rabíes enseñaban en el tiempo de Cristo, ellos hacían eso. Mencionaban algo y los alumnos tenían que buscar en el Antiguo Testamento el pasaje que ellos habían mencionado y así profundizarse un poco más. Entonces quiero que ustedes pongan un poco de empeño para aprender más, y va a apoyarnos también en las semanas que vienen cuando vamos a estudiar un poco más acerca de ese tema. Además, en que vine de viaje el viernes en la noche, no tuve tiempo, pero les prometo que esta semana vamos a imprimir un libro que hemos estudiado aquí con varios de ustedes, que se trata de ese tema de la guerra espiritual, escrito por un tocayo mío, Brian Brodersen, que ya es el pastor de Calvary Chapel Costa Mesa, y el libro es muy bueno. Y vamos a sacar copias para que ustedes, si desean, puedan leerlo durante ese tiempo que estamos estudiando. Y no vamos a cobrar más que lo que nos cuesta imprimir el libro, porque nos han dado permiso imprimirlo sin ningún problema. Si ustedes ya tienen el libro, sería bueno leerlo también y refrescar la memoria un poco acerca de ese tema. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que vamos a ver en estas semanas. Pedimos tu bendición, pedimos discernimiento, sabiduría y más que todo, que nos des oídos para escuchar lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya estamos llegando casi al final del libro de Efesios, después de no sé cuánto tiempo, pero todavía nos quedan, me parece que por lo menos unos 2 meses con esta última parte. Pero esa parte es muy, muy linda, muy importante. Es importante porque nuestra lucha, como veremos en unos minutos, no es de carne y hueso, sino es espiritual. Eso es importante por nosotros, porque si somos personas instruidas en la palabra de Dios, vamos a entender las cosas bien. Si no, vamos a terminar distraídos, confundidos y divididos.
Porque voy a terminar pensando, si no entiendo bien las cosas, que mi esposa es mi enemigo. O que el pastor es mi enemigo. O que la persona que está sentado a mi lado es mi enemigo. O que mi jefe es mi enemigo. Cuando la Biblia nos enseña que sí tenemos un enemigo, pero nuestra lucha no es con carne y sangre. No, es una lucha espiritual. Y ahora es importante para nosotros, aunque no queremos ser expertos en lo que es Satanás, queremos profundizarnos más en Dios, enfatizar a Dios, también es importante entender un poco acerca de Satanás. Porque eso nos ayuda a conocer el enemigo y saber cómo luchar en la forma adecuada. Claro que, como digo, queremos poner el énfasis en Cristo, porque Cristo es victorioso. Eso es importante, ¿no? Pero la primera cosa que tenemos que entender es que Satanás ha sido muy activo en este mundo desde el inicio. Y sigue obrando en el mundo de hoy. Mi tendencia a veces es olvidarme de que Satanás está aquí. Y que intenta interrumpir lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, fuimos de viaje con mi hijo Marco y la idea era buscar un sitio ahí donde él va a vivir un año, porque está estudiando en la escuela de alabanza de Calvary Chapel, Costa Mesa. Y cuando fuimos en junio, nos dijeron, hay personas en la iglesia que se ofrecen para hospedar a los chicos, a veces cobran un poco, algo así, ¿no? Pero siempre hay lugar. Y llegamos y nos dieron una lista de personas y comenzamos a llamar a esas personas por teléfono y ninguna persona nos contestó. Y cuando dejábamos mensajes, ninguna persona devolvió la llamada. Eso pasó como 4 o 5 días. Hasta un día, yo un poco frustrado, le digo a Betty, ¿qué tipos de cristianos son esos? ¿Qué tipo de discipulados están haciendo aquí en Costa Mesa? Voy a hablar con el pastor. Porque ni siquiera devuelven la llamada. Mira lo que yo estaba pensando, humanamente hablando. Y después me di cuenta que no, es Satanás que no quiere que las cosas salgan bien, porque Dios tiene un plan para mi hijo. Y me di cuenta que yo estaba comenzando a pensar mal de los hermanos, cuando los hermanos ya habían ofrecido sus casas, entonces algo estaba pasando para ellos, no podían comunicarse con nosotros. Pero miren cómo Satanás quiere meterse y causar división, rencor en mi corazón, cosas así, frustración. Y miren lo que pasa muchas veces, ¿no? Y ahora es importante para nosotros entender cómo es la guerra espiritual. Porque Satanás quiere meterse en tu vida. Quiere hacer cosas para arruinar tu vida. Él ha venido para robarnos, para matarnos, destruirnos, cosas así. Y ahora, yo no hablo necesariamente de tu salvación, pero hablo de tu tiempo en este mundo, de tu vida cotidiana. Porque como hemos dicho, Cristo es victorioso. Pero la pregunta es si tú vas a tener la victoria en tu vida en estos días, en esta semana. Eso depende de ti. Con la gracia de Dios, por supuesto. En 2 Corintios, Pablo habla de Satanás y cómo Satanás quisiera hacer daño a la iglesia. Y dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Eso es 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y a través de los años, Pablo había aprendido, entendido, conocido las tácticas de Satanás. Y es importante para ti como cristiano también saber cómo obra Satanás. Como he dicho, Satanás ha estado activo en este mundo desde el inicio. ¿Cómo es que Satanás llega a ser Satanás? En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, vemos un poco del origen de Satanás. Cuando dice el profeta Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 17, también ese profeta Ezequiel habla de Satanás y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, Satanás era un querubín, un ser creado por Dios para glorificar a Dios. Según lo que entendemos, es muy probable que Satanás era el líder de alabanza en el cielo. Hasta su cuerpo eran instrumentos musicales en su cuerpo, tenían instrumentos en su cuerpo. El querubín más hermoso de todos. Y llegó un momento cuando Satanás quiso estar igual que Dios, tomar el lugar de Dios. Y por eso, por ese orgullo, por ese deseo de Satanás, se cayó, pecó. Y desde entonces Satanás comenzó a hacer mucho daño. Cuando Satanás pecó y se rebeló contra Dios, algunos ángeles también tomaron su decisión de estar con él. Y esos ángeles caídos hoy día son conocidos como demonios. ¿Ok? Interesante, porque vemos en la tentación de Adán y Eva, como Satanás es tan astuto. Porque no siempre nos tienta en la forma que esperamos. Si yo fuera Satanás, al acercarme a Eva, ¿qué haría yo? Tocaría música muy romántica, bien bonita, le presentaría flores, rosas, algo así. Pero no sabemos exactamente por qué, pero Satanás no lo hace así, sino se aparece a Eva como una serpiente. Y así le engaña a ella. Imagínense. ¿Cuál es la idea aquí? Muchas veces Satanás se presenta en formas que nosotros no esperamos. Eso es muy importante reconocer. En el capítulo 6 de Génesis, vemos que los ángeles caídos, demonios, hicieron el sexo con damas y su idea era corromper la simiente de los seres humanos para que, si fuera posible, interrumpir el plan de Dios al salvarnos a través de Jesucristo. Entonces, desde el inicio, Satanás siempre ha querido meterse y interrumpir el plan de Dios. El libro de Job nos enseña mucho acerca de Satanás y sus artimañas. ¿Se acuerdan que Dios estaba ahí en el cielo, en su trono? Y se presenta Satanás delante de Dios. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás dice: bueno, yo estaba dando vueltas a la tierra. Y Dios le pregunta: ¿has visto a mi siervo Job? Claro que lo he visto. Él es íntegro, es un hombre piadoso porque tiene todo. Si tú le quitas lo que él tiene, te va a maldecir. Él te bendice, te alaba porque tiene todo.
Yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Satanás no solamente quería atacar a Job, sino estaba tentando a los ángeles que estaban ahí. Ustedes también sirven a Dios porque tienen todo, ¿no? Y muchas veces lo que Satanás hace en nuestras vidas también es que nos hace ver a los demás y lo que tienen y nos quedamos frustrados diciendo, ¿por qué tienen ellos y no tengo yo? Cosas así. Eso es una tentación que viene de Satanás. Job en ningún momento se da cuenta de lo que está pasando porque Dios le dice a Satanás, ok, te doy permiso. Tú puedes quitarle todo, pero no puedes tocar su cuerpo. Y cuando en un solo día se mueren todos sus hijos, todo su ganado, termina en la pobreza, triste porque ha perdido todos sus hijos, y la única persona de su familia que se queda con vida es su esposa. Y ustedes ya saben por qué, ¿no? Satanás es muy astuto, deja a su esposa con vida porque su esposa es la que le dice, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿No? Y Satanás después le dice a Dios, claro que él es egoísta, no le importa lo que ha pasado con sus hijos porque todavía tiene la salud. Ahí nace la idea, si tienes la salud, tienes todo, ¿no? Entonces, Dios le permite a Satanás tocar su cuerpo. E igual Job sigue fiel al Señor. En el capítulo 6 de Segundo de Reyes, tenemos la historia de Eliseo y su siervo. El enemigo de Dios, el enemigo de su pueblo, siempre está buscando atacar a Israel. Pero hay un problema. Cada vez que el rey hace planes, el rey de Israel ya sabe lo que va a hacer. Tanto así que el rey piensa que hay unos hombres que están pasando la voz a los judíos, que están traicionando al pueblo. Y los consejeros del rey le dicen, no, no es eso. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta. Y él sabe lo que usted dice cuando usted está con nosotros. Por eso ya saben lo que vamos a hacer. Entonces el rey piensa, ok, vamos a enviar los ejércitos a buscar a ese profeta. Y un día Eliseo está en su casa con su siervo, y su siervo sale de la casa en la mañana y ve un montón de soldados de los enemigos. Se asusta. Y entra a la casa otra vez y dice, Eliseo, estamos con un gran problema. Eliseo, no hay problema. Y Eliseo ora para que el siervo vea el mundo espiritual. Y cuando su siervo de Eliseo sale, ve que hay un montón de ángeles que son más que los enemigos y que no hay problema. Y después Eliseo ora y los enemigos, los soldados terminan ciegos y Eliseo los lleva, etc. Y no cuento el resto de la historia porque eso es tarea de ustedes esta semana. Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero el asunto es que vivimos en un mundo espiritual. No solo existe lo que vemos, sino hay demonios, hay ángeles también. Estamos en una guerra espiritual como cristianos. Eso es muy importante. Y no siempre es fácil. Es una guerra, es una lucha. En Daniel capítulo 10, Daniel tiene una visión que Dios le da y está con su corazón tan quebrantado por lo que ha visto, que Daniel pasa 21 días ayunando y clamando al Señor. Un poco preocupado, un poco confundido, y después de 21 días, 3 semanas así, llega el mensajero de Dios, el ángel, y le dice, desde el primer día que tú oraste, tu oración ha sido escuchada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estaba viniendo para presentarme delante de ti, se me opuso el príncipe de Persia, que no es un hombre, sino es un demonio. Y dice, yo tuve que pedir apoyo de Gabriel. Y cuando Gabriel vino, me apoyó. Y por eso la oración comenzó 21 días antes, pero el ángel llega después de 21 días. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Tenemos que aprender a perseverar
en la oración. Tenemos que entender que cuando la Biblia dice que hay una guerra, no es, bueno, Cristo es victorioso, por eso me cruzo los brazos y me quedo así. No, porque hermanos, es serio lo que estamos viendo aquí. También dice la palabra de Dios que Satanás es capaz de plantear ideas en tu mente que aún siendo hijo de Dios, te pueden causar muchos problemas si no estás prestando atención y si no estás siendo sensible a la voz de Dios. Por ejemplo, en 1 Crónicas, capítulo 21, dice en el versículo 1 que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Un día David, siendo el gran rey, el general, se queda pensando, mi tarea es atacar, conquistar a los enemigos en el nombre del Señor. Pero sería bueno para mí saber con qué cantidad de soldados cuento. ¿Quiénes o cuántos soldados realmente tenemos? Eso es sabio, piensa David. Pero ¿cuál es el problema? David está confiando en la carne en vez de confiar en Dios. Pero ¿quién puso en David esa idea de hacer un censo? Satanás. ¿Quién pensaría que Satanás haría algo así? Muchas veces yo pienso cosas y pienso que son mis pensamientos. A veces lo son. Mayormente lo son. Pero también hay veces cuando tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos porque Satanás quiere sembrar cosas en nuestra mente que no son. Quiere engañarnos. Y David, si ustedes estudian lo que pasa, David paga la factura. Y el pueblo de Dios también. Entonces, como consecuencia de ese pensamiento de David sembrado por Satanás, hay un gran problema. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo fue bautizado en agua, lleno del Espíritu Santo, fue enviado ¿a dónde? Al desierto, donde fue tentado por Satanás por un tiempo de 40 días. No es que solamente fue tentado 40 días, pero eso fue un tiempo de mucha tentación para Cristo. En su ministerio, Cristo tiene que expulsar muchos demonios durante su vida. Actividad de Satanás. Es Satanás que habla a través de Pedro también cuando Pedro le dice a Cristo, yo no voy a permitir que tú vayas a la cruz, jamás. ¿Y qué dice Cristo? Ay, Pedrito, te falta mucho. No, Cristo le dice, tras de mí, Satanás. ¿Quién puso en la mente y en la boca de Pedro decir eso? Satanás. Es serio lo que estamos hablando. Es Satanás que manipula la debilidad y el corazón pecaminoso de Judas Iscariote para que Judas tome la decisión de entregar a Cristo también. Es Satanás que está involucrado en el pecado de Ananías y Zafira en el libro de Hechos capítulo 5. Cuando Ananías y Zafira, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, se les ocurre esa idea de vender su casa, vamos a decirlo así, venden su casa a 100,000 soles y presenten una ofrenda a los apóstoles diciendo, hemos vendido nuestra casa y queremos dar todo. ¿Y aquí está la plata? 30,000 soles. Mintiendo. Ellos tenían todo el derecho de quedarse con su plata, o ofrecer un poco, o ofrecer todo si querían. Pero ¿cuál es el problema? Que querían mostrar a los líderes que eran algo que realmente no eran. Muy espirituales, ¿no? Pero es curioso lo que Pedro dice. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Claro que ellos son responsables porque es Ananías que se muere por eso. Pero también, ¿quién puso en su mente de Ananías esa idea? Satanás. En Hechos capítulo 13, dice la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar
los caminos rectos del Señor? Un contraste aquí entre Pablo, que está lleno del Espíritu Santo, y Elimas, que está lleno de maldad. No, y no solo lleno de maldad, sino que dice, es el hijo del diablo. ¿Ok? En 2 de Corintios capítulo 11 vemos que Satanás está muy activo en las religiones de hoy día también. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, no piense que ir a una iglesia significa que todos van a estar con Cristo, que todos están bien. Ayer vi en Facebook que alguien puso algo que es bien cierto. Bueno, por lo menos es la idea. Puso algo así, que un pastor había dicho que hay más gente en el infierno que estaba en las iglesias que en los bares. Hay muchos falsos. Y Satanás a veces envía a esos falsos a la iglesia para confundir a la gente y para hacer mucho daño. En 1 de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que estamos viendo hoy día en las iglesias. Iglesias, pastores, líderes que antes creían en el Señor, que enseñaban, pero ya no enseñan la Biblia, sino enseñan cualquier cosa. Hay que tener cuidado, hermanos. En 1 Timoteo capítulo 5 también dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Y cuál es el gran pecado que las viudas estaban cometiendo? El chisme. Satanás estaba usando el chisme para apartar, para confundir a unas viudas. Y ahora, ¿quieren saber cuál es la persona más chismosa de nuestra iglesia? Levanten la mano si quieren saber. ¿Ah? Satanás usa el chisme muchas veces. En 1 de Pedro capítulo 5 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás te quiere devorar. Si tú no estás al día y no te das cuenta que existe un demonio, que existe Satanás que te quiere hacer daño, tienes que ponerte al día en cuanto a lo que dice la Biblia. Porque Satanás te quiere devorar. Es más fácil para él si tú no te das cuenta de su existencia. En las cartas que Cristo escribe a las iglesias en Apocalipsis, Cristo menciona a Satanás varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, Cristo escribe a la iglesia de Pérgamo y dice, yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Hay lugares donde Satanás tiene como su fortaleza. Hay lugares donde Satanás tiene mucho poder. Hay mucha maldad, hay mucha oscuridad. Y a veces no es donde pensamos. A veces pensamos, sí, donde están las tribus ahí apartadas, ahí está Satanás. Claro que sí. Pero también yo lo he sentido en el aeropuerto de Los Ángeles hace unos días. Estaba compartiendo con Betty. Yo no soy así, que yo no veo demonios tras cada árbol. Yo no pienso mucho en demonios, cosas así. Yo vivo con Dios. Pero estábamos almorzando, Betty y yo, en el aeropuerto, y entraron dos hombres sentados en la mesa al costado nuestro. Yo sentí que salía de ellos maldad.
Sentí en mi corazón que esos hombres tenían demonios. Después pasamos esperando nuestro avión y veo una chica jovencita vestido de negro, que por si acaso negro no es el color del diablo, ¿no? Pero esta chica tenía símbolos del satanismo, del ocultismo, pintados en su ropa. ¡Wow! Y no estoy hablando de una tribu en la selva. Estoy hablando de la ciudad de Los Ángeles. Hay cosas feas que están pasando en nuestro mundo. En 2 Corintios capítulo 4, dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No sé si ustedes han predicado el evangelio y hay personas que captan muy bien lo que estás diciendo. Hay personas que entienden. Porque honestamente el evangelio es simple. No es difícil entender el evangelio. Soy pecador, lejos de Dios, soy enemigo de Dios. Vino Cristo, murió en la cruz por mí, resucitó el tercer día. Y si yo me arrepiento de mis pecados y le pido a Cristo perdón y hago a Cristo mi Señor, voy a estar con Él. No es tan difícil entender eso, ¿no? Pero hay personas que cuando tú les predicas el evangelio se quieren decir. Y después o te dicen, no entiendo, o te responden en una forma que tú te das cuenta que no han entendido nada. ¿Por qué no han entendido? Porque aquí dice que han sido cegados por Satanás. Es una guerra espiritual. ¿Y cuántas veces estás predicando a una persona y llegas a un momento cuando esa persona está lista para realmente recibir? Y Satanás envía una persona para distraerle, causar algo, ¿no? Para que la persona no termine como debe ser. Si tú estás despierto espiritualmente hablando, tú has visto cómo Satanás está obrando en este mundo y cómo quiere meterse con tu familia y con nuestra iglesia. Y ahora, mayormente las guerras han sido ganadas por los ejércitos que estaban preparados mejor. Tenían armas mejores, mejor entrenamiento, una estrategia mejor. Y eso es bueno para nosotros. Porque cuando entendemos que estamos en una guerra espiritual, y estudiamos ese pasaje que estamos comenzando a estudiar hoy día, vamos a darnos cuenta de unas cosas importantes. Que sí, tenemos un enemigo que es Satanás. Y que Satanás es el enemigo del pueblo de Dios, porque busca interrumpir o deshacer la voluntad de Dios en nuestro mundo, y en particular en el pueblo de Dios. Pero también algo bueno es que Pablo nos enseña aquí, y ya nos enseñó, cuál es nuestra posición en Cristo. Hemos comenzado hace tiempo en Efesios 1. Y hemos visto, entre otras cosas, que nosotros siendo enemigos de Dios, Cristo nos buscó y nos redimió. Pagó el precio por nosotros. Cristo nos adoptó. Somos sus hijos. Cristo nos ha perdonado. Dice Pablo que estamos sentados en lugares celestes con Cristo. ¡Wow! Ojo, en el tiempo de Pablo, muchos de los cristianos eran esclavos. Imagínense cómo es la actitud de un esclavo. Su mundo muy pequeño. Todos los días lo mismo. Tal vez algunos esclavos ni siquiera salían de la casa. Su esperanza, nada. Ser esclavo el resto de su vida. Pero cuando un esclavo se da cuenta de quién es él en Cristo, ¡wow! ¿Cómo cambia su perspectiva? Su vida ya tiene valor. Tiene futuro. Él está más libre que su amo, porque ha conocido a Cristo. Eso es lo que hemos explicado hace un tiempo atrás. Y ahora es importante eso, porque cuando hemos sido redimidos por Cristo, entendemos que pertenecemos a Cristo. Cuando Satanás quiere meterse con nosotros, realmente está
metiéndose con Dios. Entonces no tengo que luchar solo, porque tengo a mi Señor que está conmigo. Otra cosa que tenemos que entender es que nosotros como cristianos tenemos una gran oportunidad. Porque cuando Cristo nos dice que estamos en una guerra espiritual y Pablo dice que somos soldados, qué bueno. Es un privilegio ser soldado de Cristo. Es un privilegio ver que Cristo me da la oportunidad de luchar. Y ahora, en tu caso, en tu vida hoy día, ¿tú piensas más como esclavo o como soldado? Hablé con un hombre que es primo mío la semana pasada. No es cristiano. Es adicto o ha sido adicto a las drogas, está saliendo de eso. Y cuando yo hablé con él, le pregunté, primo, ¿cómo te va? Me dice, bueno, más o menos, ahí estoy. ¿Cómo te ha ido esta semana? Lo mismo que siempre. Esa es su perspectiva, porque no ha conocido a Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿cómo Cristo cambia nuestra perspectiva? Ya tenemos vida en Él. Tenemos una gran oportunidad, pero al tener esa gran oportunidad, también eso implica o enseña que o podemos ganar mucho o también podemos perder mucho. Porque como estamos diciendo, como estoy explicando, en cuanto a la guerra, en total, Cristo ya ganó. Pero faltan ganar unas batallas todavía. En estos días vamos a tomar la decisión si vamos a ganar las batallas o perderlas. ¿Ya? Entonces entiendes que tienes que prestar mucha atención a lo que Dios te quiere decir porque hay mucho que ganar y hay mucho que perder también. Y ahora, el contexto de este pasaje es importante. Algunos dirían, cuando Pablo comienza esta parte, cambia de tema. Es posible que sí. Pero yo siempre pienso que Pablo es un hombre muy lógico, muy ordenado en su forma de escribir y enseñar. Hemos pasado 6 semanas viendo lo importante que es someternos. Ricardo nos enseñó muy bien lo que dice la Biblia cuando dice que el hombre tiene que estar siempre sometido a Dios. Hemos visto cómo la esposa tiene que someterse al esposo. Hemos visto cómo los niños, los hijos tienen que someterse a los padres. Hemos visto cómo los esclavos, o en nuestro caso, los empleados siempre tienen que someterse a sus jefes. Hemos visto cómo tenemos que someternos los unos a los otros también. Y ahora, eso es muy importante. El contexto es importante. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no se trata de ser débiles y rendirnos o tirar la toalla diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? Todo depende de Dios y por eso me quedo aquí con los brazos cruzados esperando el rapto. Pero la guerra comienza en las cosas cotidianas. ¿En qué sentido? Muchas veces Dios hace cosas grandes en los momentos que no parecen ser muy espirituales. En las cosas cotidianas es donde vemos la formación de un cristiano. Porque la verdad es que Dios es capaz de usarte en cualquier situación. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier momento. Usa a los cristianos en muchos momentos, muchas circunstancias y con personas comunes y corrientes. Les doy un ejemplo. Si nunca han leído ese libro, les recomiendo leerlo durante esta semana. Hay un libro de la Biblia que antes algunos cristianos decían, ese libro no debería estar en la Biblia. Porque el libro ni siquiera menciona a Dios. ¿Cuál es el único libro de la Biblia que nunca menciona a Dios? Esther. Y es curioso, ¿no? Que la gente decía, este libro, no, nada que ver. Pero es un libro que aparentemente Dios no está obrando, porque el pueblo de Dios está siendo castigado, están en Babilonia, y es una historia muy linda, porque hay un hombre mardoqueo,
que él entiende las Escrituras. Y entiende que en Levítico, en el Antiguo Testamento, dice Dios que tenemos que siempre cuidar a los huérfanos. Ok. No parece algo muy espiritual, cuidar a los huérfanos. Pero Mardoqueo tiene, vamos a decirlo así, una sobrinita que es huérfana. Sus padres han fallecido y él toma esta huérfana, que es su sobrina, y la cría. Y llega un momento cuando el rey de Babilonia ha tenido problemas con su esposa, la reina. La esposó, ya no es su esposa, pero pasando tiempo comienza a decir, quiero tener a mi esposa. Y los consejeros le dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concurso de belleza. Y vamos a buscar en las 27 provincias de Babilonia la mujer más guapa, más adecuada para que ella sea la reina. ¿Y quién figura en esa lista de mujeres? Una mujer que se llama Esther, la judía, la sobrina de Mardoqueo. Y Esther gana el premio y termina siendo la reina. Que a mí me encanta porque dice que Dios también es capaz de usar a las chicas guapas. Pero Mardoqueo le dice a Esther, mira, no digas a nadie que tú eres judía. Y Esther obedece a su tío. Y llega un momento cuando hay un enemigo que, por motivos que no voy a explicar hoy día, porque estoy enseñando en este estilo de los rabíes, tienen que leerlo en su casa. Llega un momento cuando un hombre que es el segundo en el reino de Babilonia toma la decisión de matar a todos los judíos. ¿Piensa que esto es una guerra espiritual? ¿Quién está atrás de todo eso? Satanás. Quiere otra vez intentar terminar con la raza judía para que no nazca Cristo. Y Esther, por haber obedecido a su tío y por no haber dicho que es judía, llega un momento cuando Esther rescata, libera a todo el pueblo judío en Babilonia. Pero todo comienza cuando Mardoqueo hace caso al Señor al cuidar a una huérfana. Todo comienza cuando Esther respeta la autoridad de su tío. Por eso la guerra espiritual comienza con cosas cotidianas. Mi forma de vivir, mi testimonio, ¿no? Muy importante es eso. Si nunca has leído el libro de Esther o hace tiempo que no lo lees, esta semana tu tarea es leer el libro, ¿ya? Quizás la batalla más grande que estamos haciendo hoy en día es la de someternos a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ahora, Pablo no menciona la artimaña de Satanás, sino las artimañas. Porque Satanás es muy astuto y te va probando, viendo cómo tú reaccionas, cómo tú actúas cuando te ataca acá o acá. Es muy creativo Satanás en lo que hace. Y tú tendrás que darte cuenta. El día que tú recibiste a Cristo, te metiste en la guerra espiritual, o sí o sí. ¿Ok? Antes estabas, mejor dicho, que cambiaste de ejército. Porque antes tú estabas con Satanás. Y ahora estás con Dios. Sí, tú eres cristiano. Si no eres cristiano, arrepiéntete, recibes a Cristo hoy día y vas a estar con nosotros. ¿Ok? ¿Qué piensas? ¿Que Satanás está contento que tú recibiste a Cristo? Claro que no. Se enoja. Por eso tienes un enemigo, ¿no? Pero ¿qué debes hacer para comenzar? Efesios capítulo 6, versículo 10. Voy a leerlo en la versión NBI en este momento, que dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Aquí comenzamos, ¿ya? Recordar que Satanás existe y que busca tu destrucción, pero más importante es fortalecerte en el Señor.
¿Ok? Satanás intentará atacarte usando modos diferentes según tu reacción y las circunstancias. Y muchas veces usa engaño en vez de atacarnos de frente. Hay veces cuando tú te sientes que Satanás te está dando duro y te está atacando de frente. Pero muchas veces es más astuto en lo que él hace. Como hemos dicho, Satanás engañó a Eva diciendo, así dice la palabra del Señor, ¿estás segura? Hasta usa la palabra de Dios para engañar a Eva. Y si tú piensas que vas a luchar con Satanás usando tu propia inteligencia o tu propia fuerza, no es así. Satanás es más inteligente que tú, tiene más experiencia que tú, es más astuto. Cristo dijo, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Honestamente, es difícil, muy difícil a veces saber si son mis propios pensamientos, si estoy bien, si estoy mal, darme cuenta si Satanás me está atacando o no. A veces no entiendo, no veo claramente la cosa. No soy tan espiritual que tú. ¿Ya? En todo el sufrimiento de Job, Job nunca supo que Satanás estaba tras todo eso. Satanás, o Job solamente sabía que su familia se había muerto, que estaba con dolor, sufrimiento en todo sentido. No sabía que Satanás estaba tras de eso. Pero lo que me gusta de Job es que Job, ¿qué hizo? Se quedó muy cerca del Señor. Sí, preguntando por qué, pero no alejándose del Señor. Porque muchas veces no vamos a entender. Pero lo que es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor primero. Porque si yo sé y si yo recuerdo que yo soy de Cristo, que pertenezco a Cristo, que Dios tiene un plan para mi vida, eso me ayuda bastante. Hace una semana más o menos, Satanás me estaba atacando a mí. Me sentía mal. Porque una noche primero fuimos a Los Ángeles y estábamos en un hotel, pero yo soy alérgico. Y ese hotel tenía hongos en el cuarto. No podía dormir, estaba terrible, sufriendo. Terminé durmiendo en el carro, entre comillas, porque no duermo bien en un carro. Estaba cansado, no pasándolo muy bien. Y Satanás comenzó a atacarme, diciendo, Brian, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? No tiene sentido lo que estás haciendo. No eres buen pastor. Estás haciendo todo por gusto. Cosas así. Me sentía mal. Hasta que comencé a fortalecerme en el Señor. Señor, yo recuerdo que tú me llamaste. He hecho lo mejor que yo puedo. Si no soy buen pastor, tú tienes la culpa. Porque tú me llamaste. Pero realmente, Señor, confío en ti. Y sé que todo es por gracia. Yo no sé cómo Satanás te ataca a ti. Pero es muy importante fortalecerte en el Señor. ¿No? Recordar quién eres en el Señor. Recordar que Cristo te ama a pesar de. Recordar que tu vida está en sus manos de Cristo. Y así seguir adelante. Porque Satanás es el gran acusador. ¿No? Bueno. Cuando Satanás está tentando a un hermano, su intención es hacer mucho más daño que solamente hacer daño a este hermano, sino quiere hacer daño a todos. ¿Cuántas veces hemos visto que un hermano está creciendo bien en la fe, está caminando con Cristo y de repente termina mal, se cae en el pecado y no solamente termina desanimado él, sino nosotros también nos desanimamos? Por eso es tan importante fortalecernos en el Señor. Job hizo lo que Pablo nos manda aquí, ¿no? Fortalecernos en el Señor. Si tú te mantienes firme a pesar de los ataques de Satanás, no solo será mejor para ti, sino beneficiará
a otros también. Y recordar también que no hay ninguna prueba, ninguna tentación que viene a nuestras vidas que es por gusto. Dios siempre quiere usar esas cosas para nuestro bien y para su gloria. Aunque Satanás nos esté tentando, al final terminaremos glorificando a Dios si somos firmes. ¿Ok? La buena noticia es que lo que vamos a estudiar en las semanas que vienen son versículos poderosos. La buena noticia es que Dios nos ha dado una armadura excelente y completa que podemos usar para vencer a Satanás en nuestras vidas cotidianas. No solo hablando del cielo, llegar al cielo, sino en nuestras vidas cotidianas. Por eso Dios nos ha dado la armadura para hoy día. ¿Ok? Esta misma armadura, escúcheme, esta misma armadura que utilizó Cristo en su vida terrenal. Tú tienes la misma armadura que usó Cristo. ¡Wow! Eso es poderoso. ¿En qué sentido? Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5, hablan de la armadura que utilizó Cristo. Porque habla de la persona de Cristo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y no tengo tiempo para explicar todo, póngase a estudiar. Una vara saldrá del tronco de Yesé. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia, escuchen, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Y ahora, si vamos a comparar este pasaje con la armadura de Dios, vamos a ver cosas bien lindas. Es lo que vamos a ver en las semanas que vienen. En Isaías 59, versículos 16 al 20, dice el profeta Isaías, buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. Se revistió de justicia como con una coraza. Interesante, porque en la armadura de Dios vemos la coraza. ¿Ok? Y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Pablo también habla de todo eso, ¿no? Del yelmo. Por vestiduras tomó ropas de venganza, y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Y se dispuso a vindicarlos, a retribuir con ira a sus enemigos y darle su merecido a sus adversarios de las costas lejanas. Del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, impulsado por el Espíritu del Señor, pero el Redentor vendrá a Sión al encuentro de todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. Palabra del Señor. Cuando yo me pongo, escuchan, cuando yo me pongo la armadura de Dios, o la armadura que Dios me ha dado, se puede decir que estoy vestido de la misma persona de Cristo. Estoy vestido de la misma persona de Cristo. Porque no es mi armadura, es la armadura de Dios. Además, Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, dicen algo bien lindo. Pero vamos a leer versículo 14, nada más, la última parte. Dice, más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. La armadura de Dios, sí, hay ciertas cosas que vamos a explicar pieza por pieza, pero al final estamos revestidos, estamos armados con Cristo.
Y cuando decimos que hay una guerra espiritual, por favor, entendamos que no es que Cristo está ahí sudando. ¿Cómo voy a luchar con...? No hay competencia cuando es Cristo que está luchando con Satanás. Lo que pasa es que nosotros somos de carne y hueso, ¿no? Lo que Pablo dice aquí en Efesios, capítulo 6, en cuanto a la armadura de Dios que vamos a estudiar, no es solamente un buen concepto, no es solo una buena idea o una buena sugerencia, es un mandamiento de Dios para nosotros. No es opción. Necesitamos toda la armadura de Dios y no basta ponernos una pieza o varias piezas. Necesitamos toda la armadura de Dios. Nuestro deber no es atacar a Satanás, por si acaso, no es atacar a Satanás, sino mantenernos firmes. Aunque cuando cumplimos con lo que Dios nos mande y nos ponemos la armadura de Dios, eso es muy ofensivo para Satanás. ¿Ok? Honestamente, no es bíblico cuando vemos a aquellos que dicen, yo voy a pisar a Satanás. No, es Cristo que lo hace. Yo no tengo que hacerlo. No tengo que atar a Satanás, reprender a Satanás, nada así. Porque solamente me pongo la armadura de Dios y así soy fuerte en el Señor. Y ahora, lo que Pablo dice aquí cuando dice, esfuérzate en el Señor, es lindo. Porque hace tiempo estamos diciendo que cuando estudiamos Efesios, también es bueno estudiar Josué. Porque son dos libros que enseñan lo mismo. Y ahora, en Josué capítulo 1, Dios le habla a Josué, le dice, mira, Moisés ya está muerto. Y ahora te toca a ti. Es tu turno. Tú vas a ser el siguiente líder del pueblo. Y Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y seas valiente. 3 veces. Y después cuando Josué se presenta delante del pueblo, el pueblo dice, aceptamos, tú serás nuestro líder. La única cosa que pedimos es que te esfuerces y que seas valiente. ¿No? Es un buen mensaje para nosotros hoy día. A veces como cristianos nos ponemos muy débiles. Ay, sí, sufre eso del otro, pobre yo. Esfuérzate y seas valiente. Marco está hospedado en la casa de una señora que tiene unos 60 años de edad. No pregunté, porque eso no se pregunta a una mujer. ¿Cuántos años tiene? Pero más o menos, calculo, unos 60 años de edad. Y esta señora tiene una energía, es muy carismática. Oh, linda es ella. Una persona muy amorosa. Normalmente, alquilar un cuarto ahí en Los Ángeles cuesta tal. Marco está pagando la mitad. Y normalmente el cuarto incluye el cuarto y nada más. Marco está pagando la mitad y la señora le dice, y ahí está la comida está incluida. ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Y no solo eso, ayer hablé con Marco y me dice, papá, porque Marco tiene su compañero de cuarto, otro chico, me dice, papá, hoy día la señora nos invitó a tomar desayuno en un restaurante y pagó todo. ¡Wow! Pero lo que me gusta de esta señora es que tiene mucha energía. Pero estábamos pues bajando al garaje para ver dónde puede poner unas cosas de Marco. Y dice, ¿pueden levantar la puerta? Porque yo sufro artritis. No puedo levantar la puerta. Le dice, pero eso para mí no es nada, porque yo soy fuerte en Cristo. No hago caso a mi enfermedad. Creo que ella ha entendido ese mensaje. Esfuérzate y seas valiente, ¿no? Es un mensaje para nosotros. Simplemente usamos la armadura de Dios y así tendremos éxito. No es tan complicado, aunque hay cosas que tenemos que entender. Me gusta lo que dice Apocalipsis capítulo 12. No, sí, capítulo 12, versículos 10 al 11. Cuando dice aquí, entonces, Juan dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de Jesucristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra o el testimonio, dice otra versión, que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Ellos vencieron al enemigo primero por la sangre del Cordero. Cristo murió por nosotros. Nos ha limpiado, nos ha perdonado. Ya no tenemos que preocuparnos cuando Satanás nos acusa. Pero otra cosa que me encanta aquí es también por su testimonio. ¿Tienes un testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? Porque si tú estás con un pie en el mundo y un pie en Cristo, no tienes testimonio. Y por eso Satanás es capaz de devorarte. Pero cuando tú estás dispuesto a entregar tu vida y hasta morir por Cristo, ahí tienes un testimonio. Si no, no estás en nada. Un soldado tiene que estar siempre dispuesto a morir. Por eso es un soldado. ¿Eres soldado de Cristo? Si no, otras cosas para terminar. Como ya he dicho, pero vale la pena repetirlo. La guerra espiritual no está pasando para ver quién ganará, sino es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Porque Dios podría terminar con esta guerra ya. Pero lo permite porque Dios quiere prepararnos y quiere recibir gloria. ¿Ok? Cristo ya ganó la victoria, pero la pregunta es si tú vas a ganar en estos días. ¿Ok? Y ahora, me gusta este pasaje que vemos en Josué capítulo 5, cuando Josué está pensando en las batallas que van a luchar, y una noche se presenta el ángel de Jehová, que según lo que entendemos aquí es Cristo mismo. Porque Cristo recibe su adoración del pueblo, y aquí Josué adora a este ángel que es Cristo. Pero es interesante porque dice aquí en Josué capítulo 5, pregunta Josué, ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el hombre respondió, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Este pasaje antes me confundía. Porque yo pensaba, si Josué ha sido levantado por Dios, si Josué es del pueblo de Dios, y llega el ángel de Jehová, y Josué le pregunta, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Y dice, ni con el uno ni con el otro. No entendí. ¿Por qué dice así? Pero me gusta cómo sigue. Dice, entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía, ¿qué órdenes tienes, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar santo. Y Josué obedeció. ¿Cuál es la lección aquí? Llega el ángel de Jehová, yo pienso que es Cristo. Josué pregunta, ¿estás con nosotros o estás con ellos? No estoy ni con ellos ni con ustedes. La idea es, yo no he venido para servirles a ustedes, sino ustedes tienen que servirme a mí. La pregunta no es si yo estoy con ustedes, sino la pregunta es si ustedes están conmigo. ¿Me entienden? Porque si estamos ahí flaqueando un poco, ese es el problema. El peligro también es cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer nosotros solos. Con nuestra propia carne. Ya hemos dicho que no, eso no vale, ¿no? Eso es lo que vemos en Pedro. Pero un momento, Cristo pregunta, ¿quién soy yo? Tú eres a Cristo, el Hijo de Dios. ¡Qué bien, Pedro! Y Pedro, sí, yo soy Pedro. Y no pasa ni unos cuantos versículos y Pedro termina mal, como hemos dicho, ¿no? Y Cristo tiene que decirle,
tras de mí, Satanás. Pedro estaba pensando, actuando en la carne y no en el Espíritu. Si yo pienso que yo puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu, estoy muy equivocado. No sé si ustedes han pensado así. He escuchado esos comentarios muchas veces y lo he pensado también. Va algo así. Cada vez que tomo un paso de fe, Satanás me da duro. Hoy se presentan problemas cuando yo intento obedecer al Señor. Mejor me quedo así. Voy a esperar al rapto porque soy salvo, pero mejor no me meto en la guerra. Porque es demasiado duro. ¿Han escuchado gente que habla así a veces? ¿O lo has pensado? Yo sí. ¿Sabes qué? Ya estás en la guerra. Y estás en mucho peligro cuando tú tomas la decisión no ir a la batalla. Mejor vivo mi vida tranquilo para que no pase nada. Eso es lo que pensó el rey David una vez. Mandó el ejército a luchar. Se quedó David en su palacio, viviendo tranquilo. Y una noche pasando ahí por la azotea, vio a una señora bañándose. Cometió adulterio con ella y terminó matando a su esposo, el inocente, y recién comienzan los problemas. Porque David optó por relajarse en vez de ir a la guerra. Si tú piensas que tú puedes vivir la vida cristiana así, tranquilo, sin luchar, estás en peligro. Tengas cuidado. Ponte a luchar. ¿Ok? Y como hemos visto también, David, confiando en la carne, hizo el censo y pagó la factura también. Y ahora, una pregunta. ¿Estás listo para ponerte la armadura de Dios? ¿Reconoces que tú necesitas eso? Hay muchas batallas que luchar todavía. Ponte a estudiar y meditar en estos versículos en estas semanas para que podamos aprender más. ¿Cómo les parece? ¿Estamos listos? ¿Queremos avanzar? Ok. Depende de cada uno de ustedes.